Tiene alguien que hace muchos años que tiene una ONG que es Consumidores Libres, que es un defensor del consumidor, como sale Eugenio Semino como defensor de los jubilados, también el doctor Héctor Polino, un gran amigo de muchos años, diputado nacional en muchas ocasiones, se dedica específicamente, su tarea de hace muchos años es esa, decirnos a nosotros la verdad de la milanesa, como decía mi abuela, mientras en una época el kirchnerismo mentía con el INDEX, él salía con las cifras exactas de la inflación, fundamentalmente en la canasta básica, no en lo que más usamos. Héctor, Rafael te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Acá en el Chaco, pasando de 35 grados a 1 grado, 2. De un extremo al otro. Sí, hay deflación acá ahora con la temperatura. Héctor, mezclando un poco la política con la economía, ¿no? Hubo una época que todos la recordamos, donde ponele el sachet de leche costaba 1 peso, y a veces menos durante años. Vos ibas a comprar una botella de vino y costaba lo mismo, y siempre costaba lo mismo. ¿Cómo se puede volver a esa época sin convertibilidad, que hay países del mundo que la tienen, ¿no? Que tienen un 3% anual, un 2% anual de inflación, ¿no? Chile, Perú, por ejemplo, incluso Bolivia, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que la Argentina, desde hace varios años, ha consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superado por 2 países. ¿Qué quiere decir esto? Que algo venimos haciendo mal desde hace ya bastante tiempo en nuestro país para ocupar ese lugar en el mundo, el tercer lugar. Luego, el resto de los países de la Tierra tienen un índice inflacionario normal. Hay países que en el año tienen una inflación del 1,5, del 2%. Claro. Nosotros en 15 días tenemos un aumento de precios del 2, del 3%. Ahora, ¿por qué se produce esta situación? Por muchísimas razones, que sería muy largo explicarlo en detalle, pero... ¿Las más viejas cuáles son? Y las más viejas son que la economía argentina está, por ejemplo, atada al dólar. Y eso es un verdadero disparate, porque en todo caso tendría que influir la variación de la paridad cambiaria en aquellos productos que la Argentina importe del exterior, o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tiene algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos. Pero te interrumpo justo ahí para hacerte una pregunta. Los países de Sudamérica, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, que tienen una inflación muy baja comparada con otros años, también compran insumos importados en dólares de productos que no fabrican y no tienen inflación. Exactamente. Por eso, en la Argentina hay una situación muy, muy especial que viene ya desde hace varios años, y además porque un día en la Argentina se autoriza, por ejemplo, un aumento en el precio de los combustibles. Otro día se autoriza un aumento en las tarifas de energía eléctrica. Otro día se autoriza la del gas natural. Otro día las tarifas del agua potable. Otro día se autorizan aumentos en las tarifas de los peajes, de las rutas nacionales. Otros días las rutas provinciales. Otro día aumentan los salarios de los trabajadores. Entonces, todos los días se produce
una variación en las estructuras de costos porque se van modificando distintos elementos que la integran. Y entonces hay un rubro desde hace tiempo muy importante que se denomina por las dudas. Y entonces por las dudas se va remarcando constantemente. Yo diría que como tenemos un alto porcentaje de corruptos, tenemos un alto porcentaje de especuladores, entonces. Totalmente. Vos fijate que hoy, desde hace ya varios años, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, en el mismo barrio, dos comercios distintos, el mismo producto con precios diferentes. ¿Y cuál es la razón de esa variación, de esa variedad de precios? Pero hay cosas, Héctor, que yo no las entiendo, por eso recurro a tu sapiencia de esto. El año pasado, antes de la pandemia, costaba más caro un kilo de queso Rayanito de marca, de primera marca, que un pasaje low cost a Bariloche. Yo decía, costaba más de 1.000 pesos un kilo de queso Santa Rosa, te digo la marca, más de 1.000 pesos el kilo. Entonces yo digo, ¿cómo se puede pagar esto? Y de repente veías los pasajes a, no sé, a Córdoba, 1.200, 1.300, 1.400, los low cost. Salía más caro un kilo de queso que un pasaje aéreo. Uh-huh. Sí, un disparate. No se puede creer. Ahora, otro de los problemas fundamentales de la Argentina es que existen infinidad de normas legales que defienden, por ejemplo, o protegen los derechos de los usuarios y consumidores, y no se cumplen. Esa es una de las características también de la economía de nuestro país. En los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumple. En Argentina tuvimos durante 16 años vigente una ley de defensa de la competencia, que yo fui el coautor de esa ley, y nunca se la puso en funcionamiento. Luego, el Congreso, en el mes de mayo del año 2018, aprobó una nueva ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición de ese año, crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Esa ley pasó el resto del año 2018, todo el 2019, estamos en septiembre del año 2020 y no se constituyó ese tribunal. Te quiero hacer una comparación con esto que estás diciendo vos. Ayer saqué al aire, bueno, el tema de Estados Unidos es un capitalismo ejemplar, te diría, ¿no? Hacia adentro son muy diferentes que hacia afuera ellos, ¿no? Su manera de actuar. Preguntar a Bill Gates lo que le pasó, ¿no? El tema de los monopolios no existe en Estados Unidos. Pero quiero ir a un tema que me llama la atención. Vos venís luchando con esto de los derechos del consumidor, desde cuando eras diputado, venías a la radio con los proyectos, eran varios ustedes los que estaban luchando por eso. Ayer sacó al aire, que fue una muy buena nota, a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia del Chaco. ¿Derechos humanos de acá de la provincia del Chaco. Entonces fíjate que los derechos del consumidor no se cumplen de la misma manera. Las leyes ya incluso reglamentadas, no se cumple casi ninguna. Pero todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, hay un montón de organizaciones con mucho más peso que la que tiene que ver con los precios, que también es un derecho nuestro para poder consumir y poder comer. Porque hay gente que merecería pagar menos lo que está pagando
porque algo está pasando en esa famosa cadena, que vos bien siempre lo nombrás, que está la ley y nadie la cumple. Entonces, ¿por qué hay un lugar que son los derechos humanos que se tratan de cumplir a rajatabla? Hay defensorías de derechos humanos en todas las provincias, me parece bárbaro. ¿Y por qué los derechos del consumidor no? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista legal? ¿Son leyes? Y porque con respecto a los derechos de los consumidores, están vinculados a las empresas de carácter económico, las empresas capitalistas. Entonces, ahí juegan otros intereses. De modo que el tema central en Argentina es que no se cumplen las leyes vigentes que protegen los derechos de los usuarios y consumidores en el país. Y esto de hace ya varios años. Hay una connivencia entre los dueños de los grandes grupos económicos con el poder político de turno. Ese es el problema fundamental de la Argentina. Hoy, un funcionario público tendría que advertir, por ejemplo, que en los medios masivos de comunicación social hay publicidad de páginas enteras que publican las grandes cadenas de supermercados con una publicidad total y absolutamente engañosa. Sí. Como por ejemplo decir que de tal día a tal otro va a haber un 50% de descuento más un 30% en la segunda unidad en el acto, llevando 2 productos iguales, o 40% de descuento más un 30% beneficio exclusivo para miembros de nuestra comunidad. Pero no está el precio del producto sobre el cual están haciendo ese fenomenal descuento. Es una publicidad claramente engañosa. Y no hay un solo funcionario público que lee los diarios, que escucha la radio, que ve la publicidad en televisión para advertir los millones y miles de millones de pesos que se gastan en esa publicidad engañosa, que además luego pasa a formar parte de la estructura de costos del producto, y que el consumidor, cuando va al supermercado o al negocio barrial, cuando paga el precio del producto, está incluido ahí los gastos que tuvieron las empresas en esa publicidad engañosa. Y el costo de no la hay góndola. una sola sanción. Y el costo de la góndola, porque también pagan por la góndola, ¿no? Las empresas. Pero por supuesto, el lugar en la góndola. Exacto. Por ejemplo, los productos con menor precio te lo ubican en la góndola pegada al piso y te colocan en la góndola que está a la altura de la vista del consumidor cuando va corriendo los pasillos, los productos que le interesan que tengan mayor salida. O cuando te presentan el mismo producto con la misma cartografía, con la misma impresión, con el mismo marketing, por estrategias de marketing te presentan el producto y con diferencia de gramos o de centímetros cúbicos. Con las cervezas. El consumidor no lo advierte a primera vista, claro. Con lo cual también es una publicidad engañosa que todos los días te modifican la cantidad de centímetros cúbicos o de gramos que tiene un determinado producto. Aparte, para poder aumentártelo, le cambian la etiqueta y le ponen más potente, más energizante, le ponen alguna frase y ya sale de lo que serían los precios cuidados, ¿no? Exactamente. O te modifican la fecha de vencimiento, te la borran si el producto está vencido, o te la corrigen, o que en la góndola figura un cartelito con un precio y cuando vas a la caja pagás un precio superior. Hay que comprar
hay que comprar por kilo. Mirá, te pasa con las arvejas. Las arvejas siempre tenían 240 gramos. Hace como 3, 4 meses veo oferta arvejas a un precio bajo, 200 gramos. Cuando miro el gramaje, eran 200 gramos. Hay veces compras la hierba de 1 kilo y si compras 2 de medio, porque no han vendido, porque está por vencer lo que vos decís, te sale mucho más barato que comprar de 1 kilo. Es decir, hacen ese tipo de jugadas y te pasa con todo, como vos decís. Y hablemos con las golosinas, ¿no? Exactamente. De modo que, ¿y esto quién lo hace? Son los grandes grupos económicos, son las grandes empresas. Pero, ¿qué es lo que hay? Hay en el fondo una connivencia entre esos grandes grupos económicos con el poder político de turno. Esos grandes grupos económicos contribuyen a financiar muchas veces, no digo siempre, las campañas electorales de los candidatos. Sí, sí, pasa con la farmacia y con los laboratorios también, ¿no? Te hago una pregunta, Héctor. Viste que todos los supermercados tienen marca propia, Carrefour, Bea. ¿Quién le envasa? Fábricas que ya están instaladas, que fabrican aceites de marca, por ejemplo, ¿se los fabrican ellos mismos? ¿O tienen fábricas propias los supermercados? No, en general los supermercados compran a los fabricantes. Los supermercados tienen alguna industria, incluso algunos tienen incluso un frigorífico. Como Coto, claro. Claro, pero en definitiva, el grueso de los productos son elaborados por empresas. Por eso, para ser claro, el aceite que vos comprás que dice Carrefour, se lo envasó de pronto, no sé, una aceitera Molinos, no sé, y le puso la marca Carrefour. Claro, es una empresa que no tiene nada que ver con el supermercado, que luego le vende el producto y el supermercado lo envasa. Lo vende más barato. Claro, lo envasa y bueno, y ahora, ¿cuál es la cantidad de centímetros cúbicos que luego tiene ese envase? Hay que observarlo con detenimiento. Sí. Y hay que tratar de comprar productos en los envases más grandes, porque en los envases más pequeños existe un conjunto de costos fijos, ya sea que el producto esté en un envase pequeño que en un envase más grande. En consecuencia, el producto sale mucho más caro, el producto en sí mismo, el que vamos a consumir, el que está en envase más pequeño. Porque hay un conjunto de gastos, por ejemplo, de logística, el envase en sí mismo, la impresión que está en el envase, la tapa o el corcho del envase, etcétera, el costo es exactamente el mismo, de modo tal que el producto termina saliendo más caro el que está en envase más pequeño que el que está en envase mucho más grande. Para finalizar, Héctor, antes de irnos, ¿cuál fue la inflación del mes pasado? ¿La tenés ya? No, la inflación no tengo el aumento de precios de los productos de la canasta básica de alimentos que viene relevando Consumidores Libres y que nos dio en el mes de agosto un aumento del 3,23%. Un aumento muy alto, sobre todo si tenemos en cuenta que en ese periodo, como dijimos al comienzo, estuvieron congeladas las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas, agua potable, el precio de los combustibles estuvo congelado por lo menos hasta el 15 de agosto, las tarifas de los
peajes continúan congeladas, los salarios de los trabajadores no aumentaron, incluso en muchos casos disminuyeron, la carga impositiva no varió, de modo tal que es un aumento muy importante, sobre todo en las circunstancias actuales. Y sumándole que al haber poco consumo, al haber recesión, debería incluso haber deflación, no inflación. Pero bueno, este es un país raro. Exactamente. Héctor, te mando un abrazo grande. En las circunstancias actuales es inexplicable este fenomenal aumento. Exactamente. Héctor, como siempre, gracias por tu informe, te mando un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene, dale. Que sigas muy bien, hasta pronto. Bueno, fue el doctor Héctor Polino.